Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el destacado y reputado economista dominicano, el doctor Jaime Aristi Escuder, analizando la crisis económica de hoy. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de Energía y Minas, el licenciado Joel Santos, un hombre del presidente. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Estos son tiempos, familia dominicana, de que te des cuenta que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que es presidente de la dinastía Fuerza del Pueblo, está enfermo y borracho por volver al poder. Y por eso te miente, familia dominicana, cuando dice que no hay crisis económica, cuando todo el mundo, los 5 continentes, todos los ciudadanos del mundo y también en la República Dominicana, sabemos que hay una incertidumbre económica global por guerras, que estamos dentro de una volatilidad de que puede volver la guerra entre Estados Unidos e Irán por incumplimiento o por lo que fuese. La verdad es que estamos en tiempo en que los dominicanos de todos los colores políticos tenemos que darnos cuenta que las medidas que toma, es decir, el presidente Luis Abinader, nuestro gobierno, porque aquí no tenemos problema en decir que este es nuestro gobierno, que este es nuestro presidente y que este es el Partido Revolucionario Moderno que defiendo. No, porque aquí todos ustedes saben que no te mentimos, que no somos imparciales, pero sí veraces. Ustedes pueden comprobar que hoy Leonel Fernández Reina está no solamente equivocado, no, es que quiere confundirte con mentiras tan grandes como un transatlántico. Cuando dice que no apoya el plan, lo que es hoy una ley anticrisis, frente a una realidad que todos vivimos y comprobamos, porque no producimos petróleo, no tenemos una fábrica de dólares, tenemos que importar materia prima y eso hay que traerlo desde el exterior. Y también las consecuencias de las guerras han venido impactando a la República Dominicana, a nuestra economía. Pero desde el 16 de agosto del 2020 tenemos un presidente que ha venido enfrentando no solo la pandemia, no solo los incrementos del barril del petróleo y sus derivados, los incrementos de materia prima, no, también las guerras. Y hoy, ¿por qué te lo recordamos? Porque necesitamos a líderes opositores que sean patriotas, que reconozcan que tienen que presentar a tiempo proposiciones para solucionar problemas grandes, producto de la inestabilidad mundial. ¿Qué hizo Fernández? No hace propuestas. Esperó que se tomara y se presentara la ley anticrisis. Ahora dice que hay que rechazarla. ¿Pero qué? Se olvida de que él fue en el 2004, 2005, 2006, 2007, 2011 el responsable de 7 modificaciones de reformas fiscales, poniéndonos el famoso ITEVI, poniéndonos más impuestos. Y ahora no hay eso. Ahora son medidas donde se ha protegido la clase media y los más pobres. ¿Lo dice Guillermo Gómez? No, lo dicen precisamente los que contribuyeron durante esos 20 años con él a poner esas reformas
que tanto Fernández como Danilo Medina aplicaron. Es decir, estamos en estos tiempos complicados de incertidumbre todavía hoy todavía, de que la guerra puede regresar a Irán, Estados Unidos, Irán, porque es muy volátil los acontecimientos mundiales, pero que todavía hay esperanza de que continúe esa guerra paralizada hasta por 60 días. Reflexionemos, familia dominicana, para rechazar posiciones populistas equivocadas de políticos que llegaron a la presidencia de la República, que debieron haberse convertido en lo que le enseñó el patriota Juan Bosch, en estadistas, en líderes para defender a nuestro pueblo dominicano y no para esa politiquería barata de inconformes, porque no van a ser nuevamente derrotados hasta por sus problemas internos. Esperemos pues. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será ese destacado economista y reputado economista dominicano, el doctor Jaime Aristi Escudero. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Jaime Aristi Escudero, ese destacado economista dominicano que respeta al pueblo dominicano. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo, el doctor Jaime Aristi Escudero, destacado y respetado economista dominicano y profesor de una cantidad de dominicanos que hoy son también economistas, otros son profesionales, pero tú has sido maestro de varios, sobresaliente precisamente. Jaime, muy complacido de tenerte hoy aquí en Aeromundo, porque en estos momentos en que se firmó un memorándum que ha parado momentáneamente, decimos nosotros, la guerra de Estados Unidos con Irán, incluyendo a Israel, pero que esa guerra nos ha impactado con una incertidumbre económica global y también con las necesidades de importación de barriles de petróleo y derivados que necesitamos en la República Dominicana y que la volatilidad de sus precios nos impactan negativamente. Pero también están las materias primas, que también nos ha venido impactando porque no producimos esas materias primas en la República Dominicana. En fin, Jaime, ¿cuál es tu visión? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, don Guillermo. Para mí un placer estar aquí. No me diga dónde. Para mí es un verdadero placer. Usted es realmente el gran maestro, o sea que estoy aquí aprendiendo y le agradezco la oportunidad. La realidad es que, como usted muy bien señala, estamos ante una situación de un choque de oferta negativo por este aumento de los precios de los combustibles que genera muchísima volatilidad a las economías que son importadoras netas de combustibles como la República Dominicana. Nos impacta por el lado fiscal, nos impacta por el lado de las cuentas externas. Por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo, eso significa 50 millones de dólares más de factura petrolera al año. Y si estamos hablando de que sube, por ejemplo, 20 dólares, estamos teniendo un impacto de más de 1.000 millones de dólares. De tal forma que hay un choque que implica un deterioro de los términos de intercambio, que eso lo que significa es un empobrecimiento en promedio de la población dominicana debido a los aumentos de los precios de los combustibles. Por el lado fiscal también tenemos un impacto y hay una situación en la cual por el aumento de los precios de los combustibles a nivel global habría que aumentar los precios locales. En el caso de la República Dominicana, el gobierno ha decidido amortiguar los incrementos de precios internacionales, pues subsidiando una parte, es decir, a través de un sacrificio fiscal, ha decidido no trasladar todo el aumento de precios internacional al precio doméstico. Y eso ha obligado a que en lo que va de año haya tenido que destinar 20.000 millones de pesos de los recursos públicos a financiar
al consumidor dominicano. Esos 20 mil millones de pesos pudiera llegar, dependiendo de lo que suceda en los próximos meses con los precios de los combustibles, pudiera llegar hasta 40 mil millones de pesos, y por lo tanto eso ya es un impacto significativo sobre las finanzas públicas. Jaime, ese plan ya hoy convertido en una ley, el plan anticrisis, que ha aplicado y que ha patrocinado nuestro presidente Luis Abinader, nuestro gobierno. Aquí decimos, este es mi gobierno, este es mi presidente y este es mi partido revolucionario moderno. Es decir, muy francamente lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú entiendes que ese plan que ha sido aprobado y que es una ley y que se ha consensuado durante varios meses se trabajó, cuál es la visión que tú tienes de ese plan? Bueno, en primer lugar vamos a poner el plan aquí y vamos a ver la condición fiscal que nos lleva al plan. La condición fiscal es, tenemos un déficit de 3.2% del Producto Interno Bruto que se había aprobado para este año, con los aumentos de los precios de los combustibles a nivel internacional, más los aumentos, como usted muy bien señala, de materias primas, como el caso de los fertilizantes y los subsidios que se están entregando en el país, más el impacto del aumento de la factura que cobran los generadores de electricidad y por lo tanto el aumento del déficit público. Todo eso pudiera llevar el déficit por encima del 4% del Producto Interno Bruto. Para proteger la calidad crediticia del gobierno dominicano y seguir República Dominicana siendo un receptor de financiamiento a largo plazo con una prima de riesgo relativamente baja en comparación con otros países, para proteger eso hay que ejecutar un plan anticrisis. Y por eso es que el gobierno presenta un muy bien elaborado plan donde el objetivo no es solamente aumentar las recaudaciones, sino también hacer unas correcciones que había que llevar a cabo y que benefician a la clase media y a los segmentos más vulnerables del país. En ese sentido, ese plan anticrisis incluye recaudaciones que la magnitud no es muy significativa, pero sí ayuda a reducir un poco el posible déficit público que se iba a registrar. En ese sentido, hay un aumento de las recaudaciones entre 40 y 50 mil millones de pesos. Eso equivale a alrededor de 0.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si vamos a terminar en 4% del PIB de déficit, terminaríamos en alrededor de 3.5% del Producto Interno Bruto. Claro que hay una parte de esas recaudaciones que sería para el año que viene, pero estoy hablando simplemente tomando en consideración lo que sería ese ajuste para los próximos años. De tal manera que arroja algo de recaudaciones, no es algo significativo, no es una verdadera reforma tributaria, eso hay que señalarlo. Esto no es reforma tributaria. No es una reforma tributaria, porque una reforma tributaria tiene varias características. Tú tienes que empujar el sistema impositivo hacia lo siguiente. Uno, que sea neutral a las decisiones de ahorro, de inversión, de innovación, de producción. Este tiene elementos que no nos lleva hacia la neutralidad. Luego tiene que tener capacidad recaudatoria como la reforma tributaria que hizo el presidente Balaguer. Esa sí fue una reforma tributaria. La mejor reforma tributaria en la historia la hizo el presidente Joaquín Balaguer en 1992, que eso le generó un nivel de recaudación entre 2 y 2.5% del Producto Interno Bruto en los primeros años y llegó al final a tener más de 3% del Producto Interno Bruto de recaudaciones. Eso es una reforma tributaria, no algo que lo que te va a dar es medio punto porcentual. Entonces, ese es otro elemento que debe tener una reforma tributaria, capacidad de recaudación. Y después hay que señalar que tú tienes que tener también la oportunidad de que sea lo más justa posible, lo más progresiva posible, lo más equitativa posible. Es decir, que si tú tienes dos agentes económicos que están en el mismo nivel de ingreso, los dos estarían pagando lo mismo. Si tienes uno con un mayor nivel de ingreso, por ejemplo, usted tiene mayor ingreso que yo, usted debería pagar más impuestos que yo. Entonces, esos son elementos que debería tener la reforma. Entonces, estamos hablando que este plan de anticrisis no afecta a los pobres ni afecta a la clase media. Ese es un punto interesantísimo. Ese es un punto interesante que usted lo traiga. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no tiene esa capacidad recaudatoria de una verdadera reforma tributaria. Porque una Por reforma eso tributaria, no es reforma. Entonces. Yo no hago una reforma tributaria para no recaudar 2 puntos o más. O sea, sería 2 a 3 puntos porcentuales una verdadera reforma tributaria. Medio punto no llega a ser calificado como reforma tributaria. Ahora, tiene elementos positivos, como usted señala, para la clase media. ¿Por qué?
Porque hay unos tramos en el impuesto sobre la renta a personas físicas que se van a indexar. Se indexan de una forma que eso implica un aumento del ingreso disponible de los asalariados que están pagando impuestos, porque le sube el mínimo exento y le sube los otros tramos. Eso es algo positivo para esa clase, digamos, media y media baja. Pero también beneficia a los pequeños negocios, porque el anticipo se elimina para una cantidad enorme de contribuyentes, se está eliminando el anticipo, y otro se modifica el anticipo para que en vez de ser 12 anticipos, haya 3 anticipos únicamente. Entonces eso también ayuda a los pequeños negocios. Ahora, usted me dirá, ¿y quién paga entonces? Bueno, los grandes contribuyentes, esos sí van a pagar. Por ejemplo, un contribuyente, una persona física, que tenga un nivel de ingreso mensual por encima de 400,000 pesos, va a incrementarse de 25 a 27% la tasa marginal de impuestos sobre la renta, es decir, que va a aumentarse en 2 puntos porcentuales adicionales por cada peso que obtenga por encima de los 400,000 pesos de ingresos mensuales, por una parte. Luego están las grandes empresas, por ejemplo, una empresa que genere ingresos de más de 1,000 millones de pesos al año, pues va a pagar una tasa impositiva del 30%. Eso no significa que eso sea lo ideal. ¿Por qué? Porque en el sentido de neutralidad hay que tener tasas lo más bajas posible y con la mayor base imponible. Aquí se ha optado por lo que es, digamos, ahora mismo posible en términos de las restricciones que se imponen. Entonces, por eso se decidió aumentar de 27 a 30% la tasa impositiva para las grandes empresas. Es decir, que esta reforma, cuando uno la analiza, la mayor parte de los ingresos lo van a pagar los más ricos. Bueno, Jaime, entonces se justifica que se esté de acuerdo con esta decisión tomada, muy pensada, por nuestro gobierno, por nuestro presidente, por el Ministerio de Hacienda, por el Banco Central con Héctor Valdés. ¿Qué tú dirías? Es un plan anticrisis. Entonces, obviamente, si me dicen, Jaime, prepara una reforma tributaria, yo no utilizo algunas de esas figuras. Por ejemplo, yo no hubiese utilizado la figura del 0.20 a los cheques. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas eso, cuando ya tú no tienes más opciones. Cuando tú estás ante una crisis, tú necesitas recursos y tú necesitas recaudar rápidamente y pasa de 0.15 a 0.20, que es relativamente bajo, pero te da a ti 7,000 millones de pesos al año, 7, 8 mil millones de pesos, es decir, que te da recaudación, te ayuda ante una crisis. Si no tuviéramos esto... Es decir, Jaime, ante una crisis, esto Sí. es una crisis económica que estamos enfrentando. Sí, claro, y si tú no tomas estas medidas, tú vas a violar lo que se llama la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Qué implica eso? La restricción presupuestaria es lo que te asegura a ti, si tú eres responsable y cumples con la restricción presupuestaria a lo largo del tiempo, tú logras mantener la estabilidad macroeconómica. O sea, aquí lo que se está tratando es evitar que los precios se desboquen, que suba la inflación, porque recuerde una cosa, don Guillermo, la tasa de inflación es el peor de los impuestos. O sea, ahora lo que estamos es cambiando estas figuras que la van a pagar los más ricos. Yo no sé cómo lograron convencer a los más ricos de esto, porque siempre es una lucha de poder, toda Así reforma es. tributaria. Yo recuerdo, Balaguer la tuvo que imponer en algunos segmentos. Pero en esta, que lograron convencer, que yo creo que eso es de mucho mérito del ministro de Hacienda, que logró convencer, y del presidente de la República, sin lugar a dudas, porque él fue el que me imagino que intervino en ese proceso. Esto, pues cuando se ejecuta y uno ve los beneficios para los segmentos más pobres, lo que estamos viendo es que si se mantiene la estabilidad macroeconómica, no se genera inflación. Si no se genera inflación, no hay el peor de los impuestos, que es el que deteriora el poder adquisitivo de los segmentos más vulnerables del país. Jaime, hay una gran contradicción, y esto es todos los conocemos, la posición, para mí, del corrupto, abusador y cobarde, para mí, de Leonel Fernández, presidente de la dinastía Fuerza del Pueblo. Pero también estamos hablando de un presidente que por 12 años gobernó la República Dominicana, pero hizo 5 reformas fiscales. Es decir, ahora dice que aquí no hay crisis económica, que no se justifica esta ley anticrisis porque el país no la necesita.
¿Qué dirías tú profesionalmente hablando? Mira, el presidente Fernández es una persona con muchísima experiencia. Recuerdo en el 96, cuando llegó, que encontramos una situación que era meritoria de llevar a cabo una reforma fiscal. Él presentó una reforma, eso sí era una super reforma fiscal, lamentablemente no se la aprobó en ese momento. Hubiese ayudado muchísimo más a la República Dominicana. Pero en el 2004, 2005, 2006, 2011 fueron 5 reformas. Sí, él ha ejecutado algunas reformas y otras simplemente son modificaciones de algunas. Pero ahora lo olvida. No, pero yo no creo que él lo olvide. Yo no creo que lo olvide porque es una persona inteligente, una persona que tiene mucha experiencia. No creo que lo olvide. Él sabe muy bien lo que ha estado señalando. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que él tiene una responsabilidad como opositor y está haciendo su trabajo. Yo creo que él hubiese ejecutado también medidas para poder lograr la estabilidad macroeconómica, porque lo hizo. Ya en el pasado, él fue muy responsable en el 96, cuando presentó su reforma y logró pues mantener la estabilidad, aunque no se la aprobó, pero cuando aumentó los precios de los combustibles y bajaron los precios internacionales, generó 2 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es 4 veces el nivel de recaudaciones que ahora se está buscando. Él lo logró obtener con recaudaciones que en ese momento se llamaba el diferencial de los combustibles. El 2004, cuando él retornó al poder, logró también mantener lo que fue el control de la finanza pública y se benefició también, además de esas reformas que usted señala o de modificaciones arancelarias que usted señala que hizo en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, toda esa, y el presidente Danilo Medina también hizo en el 12, tan pronto llegó una reforma. Todas esas reformas y todas esas modificaciones, recuérdese que estuvieron apoyadas por Petrocaribe. Más de 4.000 millones de dólares entraron al país y ayudaron a financiar los incrementos de precios de los combustibles que se registraron, por ejemplo, en el 2008, que fue el gran pico de los más de 140 dólares el precio del barril de petróleo. Fueron financiados con recursos provenientes de Venezuela a una tasa de 1% y a 25 años. Entonces, eso no lo tenemos ahora, por lo tanto, es imprescindible ejecutar medidas. Ahora, lo que sí es importante, y yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa, hemos estado hablando de la parte fiscal. Yo creo que el gobierno tiene que hacer mucho énfasis en la parte del gasto público. Se señaló que ya se estaban tomando medidas para reducir ese gasto. Yo creo que hay que publicar esa información. Hay que reconocer que tú no puedes reducir el gasto de un día para otro porque hay contratos. Tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer, se dice, vamos a reducir los contratos de publicidad, que para mí eso es fundamental, para el mensaje para la población. Pero tú tienes un contrato ahora mismo y te puede tomar un par de meses, 3 meses, en lo que termine ese contrato para tú poder comenzar a reducir. Pero tú tienes que explicarlo y tú tienes que publicarlo. Ahí vuelvo y señalo, el presidente Balaguer era muy bueno en eso. Te publicaba la información. Exactamente. Entonces, así mismo tú tienes, en este caso, que tú estás ejecutando un plan anticrisis. Bueno, yo dije que yo iba a reducir 40.000 millones de pesos o lo iba a reorientar ese gasto para otras actividades. Miren, yo reduje esto de esta forma. De aquí a diciembre, ¿cómo yo voy a estar ejecutando esa reducción de gastos? Para que la población se sienta que además del aporte que se está haciendo de nuevos ingresos para el Estado, se está llevando a cabo una mejora de la calidad del gasto público. En ese sentido, yo les recomendaría a las autoridades dominicanas que mejoren con un análisis costo-beneficio todas las partidas de gasto para que se dé cuenta al pueblo dominicano que cada peso que paga en forma de impuestos se le está devolviendo en forma de servicios de mayor calidad y que de verdad eso está ayudando al desarrollo económico y social de la nación. Entonces, Jaime, esta nueva ley anticrisis era necesaria, imprescindible, al decir. Sí, sin lugar a dudas, había que ejecutarla. O sea, teníamos que mandar un mensaje a los mercados de capitales de que República Dominicana estaba reorientando las finanzas, de que no estaba simplemente pasando de 3.2% el déficit público a 4.1% y que lo íbamos a financiar yendo al mercado de capitales, tanto local como internacional. Teníamos que mandar un mensaje a los que compran los bonos dominicanos, los que compran la deuda, que República Dominicana va a respetar la restricción presupuestaria y que va a mantener un déficit manejable y que va a hacerlo de tal manera que en el futuro ya las próximas administraciones pueden ejecutar una verdadera reforma tributaria que disminuya el déficit todavía de una forma más acelerada y de esa manera entonces podamos reducir la deuda pública
del 60% del Producto Interno Bruto hasta llevarla a un 45%. Eso ya va a ser trabajo de próximas administraciones, pero el mensaje que había que mandar ahora es que República Dominicana tiene un gobierno responsable y que va a tomar las medidas por el lado de los ingresos y por el lado del gasto que aseguren un nivel de saldo fiscal que sea compatible con la estabilidad macroeconómica, que le facilite el trabajo al Banco Central. Y el Banco Central lo que tiene que hacer es mantener siempre el esquema de metas de inflación, donde establece claramente que su inflación va a estar entre el 3 y el 5%, con un centro en 4%, y que va a ejecutar una política monetaria basada en mecanismos consistentes y mecanismos que son coherentes con esa estabilidad macroeconómica y esa estabilidad de precios. Jaime, estamos hablando que estos no son tiempos en democracia y en libertad para que no tengamos líderes opositores y nosotros los que apoyamos al gobierno y al presidente, conscientes de la realidad económica que vivimos, para expresar y hacer propuestas a tiempo, porque Fernández no ha hecho propuestas antes de que saliera esta ley, que tenía ya 3 meses que se estaba hablando con todos los sectores. ¿No te parece que necesitamos que tanto opositores como nosotros, como gobierno, estemos en la misma línea para defender los intereses y las necesidades de nuestro querido pueblo dominicano? Pero yo creo que sí, que hay en este plan anticrisis, y yo creo que esa es una de las bondades, hay muchas de las medidas recomendadas por la oposición, porque ahí se hablaba de que había que indexar los tramos. Pero lo han olvidado. Sí, no, pero ahí yo vi a Fernández Jr., al hijo de... Sí, a Omar. Que hablaba de eso. Sí, que señaló y lo hizo muy bien. Pero es contrario a la posición de su padre. Mira, son dos personas independientes, son dos políticos distintos. Del mismo partido. Del mismo partido, pero Omar lo reconoció. Omar dice, mira, a mí me hubiese gustado tener una indexación más fuerte, pero obviamente hay restricciones, porque mientras más fuerte tú hagas ese ajuste de la indexación, tú tienes pérdidas mayores y estamos ante una crisis. Entonces, aquí se busca un balance. Yo creo que muchas de esas recomendaciones de la oposición se incluyeron. Se incluye también el tema de lo que va a ser dentro del paquete completo, no propiamente de la ley, pero del paquete completo, la reducción de gasto. Entonces, yo creo que es fundamental también que el gobierno publique y que le mande esos mensajes a la población de cómo está reduciendo los gastos. Y todo el mundo tiene que aportar en esa reducción de gastos porque alguien se está beneficiando. Cuando decimos reducción de gastos, alguien se está beneficiando de esos gastos. Entonces, alguien tiene que estar de acuerdo en que se le reduzca. Entonces, eso por una parte. Luego hay otros elementos, por ejemplo, el tema de los anticipos, la eliminación que la oposición lo señaló en varias ocasiones, y ahí está también. De ese punto lo ha de vista, olvidado también. Sí, pero yo creo que ellos lo saben muy bien. Mire, yo que he estado desde 1990 con todos los presidentes. Y participando en reformas fiscales. Sí. Porque tenemos también ejemplos grandes. Sí. Héctor Valdés, el mismo gobernador que por 20 años tuvo el PLD. Es decir, los 12 años de Leonel y los 8 años de Danilo. Sí. Pero también tú participaste en apoyo, es decir, en eso, sí, como muchas de las medidas. En muchas de esas medidas. Correcto. Pero tenemos a nuestro ministro de Hacienda, que también fue protagonista. También, es decir, también. Estamos hablando de profesionales, no de políticos. Sí, no, estamos hablando de personas competentes que también tienen responsabilidad al expresar sus opiniones y cuando participan como gobierno, asumir responsabilidades. Por eso a mí me gusta separar la política de la parte técnica. Y cuando yo oigo a la política en oposición, digo, mira, esto está haciendo su trabajo. Yo creo que hay que concentrarse en las medidas que puede ejecutar el gobierno y que sean las medidas que ayuden a tú poder mantener la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo favorecer el crecimiento. Yo creo que algunas de estas medidas, como es el caso de la depreciación acelerada, yo creo que eso va a ser positivo porque va a estimular la inversión. Yo creo que hay muchos proyectos que están por ahí
que están en el pipeline que pudieran llevarse a cabo por esa medida de depreciación acelerada. Yo creo que eso va a ser muy positivo, va a acelerar el ritmo de crecimiento en los próximos meses y los digamos, meses que le quedan al gobierno, año y medio que le queda al gobierno. Yo creo que eso puede ser algo positivo también para favorecer el crecimiento de la economía dominicana porque estimula la inversión. Y recuerda que la inversión es, junto con el consumo, los dos elementos principales de demanda agregada. Si el consumo y la inversión suben, pues eso favorece el crecimiento de la economía, que necesitamos acelerarlo porque en los últimos años hemos estado creciendo por debajo del potencial, que es el 5%. Si nosotros comenzamos otra vez y logramos crecer al 5%, pues ahí definitivamente podríamos acelerar el ritmo de reducción del nivel de deuda como porcentaje del PIB. Mi querido Jaime, una verdad grande. El 16 de agosto del 2020, la mayoría del pueblo dominicano eligió a nuestro presidente Luis Abinader y llegó en pandemia, enfrentando crisis no provocada por la República Dominicana ni por ningún dominicano de cualquier color político. La pandemia. Después de esa pandemia, ahí mismo vinieron los aumentos de materia prima. Luego vino la invasión de Rusia a Ucrania y provocó el barril del petróleo se disparó, materias primas también y especialmente el fertilizante. También vinieron otras presiones económicas, producto de las demandas sociales, donde los recursos financieros, la captación de los impuestos, no daban para enfrentar todo eso. Entonces, lo único que tenemos con el presidente Luis Abinader es que ha luchado, ha enfrentado una serie de impactos externos y hoy lo tenemos precisamente trabajando 17 y 18 horas buscando alternativas de solución a los graves problemas económicos y sociales. ¿Qué tú dirías? Cuando uno ve todos esos choques, le faltó ahí la política arancelaria de Trump, que generó muchísima turbulencia. Claro. Cuando uno ve todos esos choques, uno se da cuenta de que la Virgen de la Altagracia siempre mete su mano por el pueblo dominicano, porque son choques fuertes. O sea, eso que usted señaló de primero la pandemia, las consecuencias de la política económica que se ejecutó para enfrentarla, el choque que significó la disrupción de los flujos de bienes y servicios. Y una economía cerrada. Totalmente. Entonces, abrió el turismo. Esa disrupción no fue nada fácil. Luego viene entonces ya la invasión de Rusia y Ucrania, que subió los precios de los alimentos, subió los precios de los fertilizantes, subió los precios de los combustibles, generó una situación terrible en materia de los movimientos de las tasas de interés. Luego vino entonces ya la política arancelaria de Trump, que fue una política arancelaria que generó muchísima incertidumbre. Pues eso no se sabía, porque en algún momento él decía que le iba a poner un arancel de 20, de 30, de 40% a los países que incluso son sus principales socios. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Más o menos eso está relativamente estabilizado. Luego vino entonces esta guerra con el Medio Oriente, y todo eso son choques de oferta negativo. Eso significa presiones ascendentes sobre los precios, significa desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, eso significa empeoramiento de las finanzas públicas, eso implica una situación terrible para cualquier gobierno. Afortunadamente, la Virgen de la Altagracia metió su mano, porque hemos logrado transitar por esos fenómenos, esos choques, manteniendo relativa estabilidad, un crecimiento que no es el 5%, pero es un 3.2% de promedio en el periodo, y eso ha ayudado a que podamos sortear crisis que son crisis que, si no se hubiese manejado adecuadamente, por ejemplo, si no hubiésemos tenido credibilidad en el Banco Central, hubiese sido terrible la situación. Pero, gracias a Dios, tenemos instituciones económicas fuertes, como es el caso ese del Banco Central, que yo le he hecho recomendaciones desde fuera de que corrijan algunos puntos, pero en general es la institución pública con mayor credibilidad. Así es. Jaime, no puedo terminar esta conversación contigo porque tenemos que decirle al pueblo dominicano
en estos momentos hay una volatilidad todavía con los precios del barril del petróleo y sus derivados, y también con las expectativas de un memorándum que ha parado una guerra, pero que está amenazada a que se retome el camino de la guerra. Los precios del barril del petróleo ahora bajaron, pero están volátiles. Sí. Eso, cuando baja el barril del petróleo, cuando la población dominicana es que puede contar con disminución en los precios de la gasolina, del gasol y sus derivados. Sí, fíjense lo siguiente. Lo primero es, como usted muy bien señala, la incertidumbre, la volatilidad de esos precios. Los precios bajaron de 97 a 77, 76 dólares. Pero así mismo puede volver a subir. Recuerde que esos son contratos a futuro. Esos contratos a futuros son adquiridos por especuladores que, como ellos ven que los precios están bajando porque se llegó a un acuerdo, pues deciden vender los títulos. Pero tan pronto ellos vean que comienzan, por ejemplo, que Israel no quiera estar de acuerdo con esto y comienza una guerra Israel-Irán directamente, sin que Estados Unidos participe, pues puede comenzar a subir nuevamente. Esos son contratos a futuro, eso es simplemente especulación, que baja y suba rápidamente. Ahora, otra cosa es la venta física del producto, y esa venta física del producto, ahora mismo los precios están en ese nivel y no están más altos, mucho más altos, porque a pesar de la reducción de la oferta, ha habido una reducción de la demanda que lo ha compensado. Esa reducción de la demanda, por ejemplo, China ha reducido 3 millones de barriles diarios su demanda. 3 millones de barriles diarios es el consumo total de Francia e Italia juntos. Entonces, ¿qué va a suceder cuando comience ya China a aumentar su demanda? Si ha habido una reducción o destrucción de infraestructura que implique una disminución por varios meses de la disponibilidad física del combustible, y China comienza a demandar la misma cantidad, el precio del barril de petróleo pudiera volver a subir nuevamente por encima de los 100 dólares. Oigan bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, primero, era indispensable este acuerdo, este plan anticrisis, eso es fundamental. Hay que tener mucho ojo con los precios de los combustibles. Usted pudiera decir, bueno, ¿se puede reducir en la República Dominicana? Yo creo que en las próximas semanas lo que se le va a dar seguimiento, y si rápidamente ya llega una factura a la refinería y a los otros importadores con un menor precio de paridad de importación, yo creo que el gobierno se lo va a traspasar rápidamente al pueblo y le va a comenzar a bajar el impuesto. Ahora mismo el precio está alrededor de 80 dólares. El precio que no hay, digamos, un subsidio, está con un barril de petróleo a 80 dólares. Si el precio se mantiene por debajo de 80 dólares, yo creo que le va a bajar el precio de los combustibles, que hay que tener en cuenta también que una cosa es el crudo, que es el de referencia, y otra cosa son los precios de la gasolina, gasoil, refinado, exactamente refinado. Pero si este baja y se mantiene ahí, es probable que los demás precios bajen a nivel internacional. Por ejemplo, la gasolina en los Estados Unidos ya está bajando, y esto es probable que se exprese también en República Dominicana y el gobierno se lo traslade al consumidor. Mi querido Jaime, un placer. Contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Yo creo que estas medidas que el gobierno ha tomado son medidas que eran imprescindibles. Yo creo que la prioridad fundamental es mantener la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es mantener la inflación lo más controlada posible. Estamos ahora mismo con una inflación del 5.35%, con expectativa de que pueda subir. Es probable que los principales bancos centrales suban su tasa de interés. Para evitar que esa subida de tasa de interés nos repercuta a nosotros negativamente en materia de crecimiento, necesitamos algunas medidas que están incluidas en ese plan anticrisis que van a favorecer el crecimiento de la economía. En consecuencia, yo creo que hay que ser optimista y hay que seguir adelante a favor de lo que sería la adopción de medidas que permitan una mejora del nivel de bienestar de nuestro pueblo dominicano. Mi querido Jaime, nosotros apreciamos muchísimo esta conversación contigo. Primero, porque no eres un político partidario, sino un servidor de nuestro querido pueblo dominicano en esta democracia, en estos gobiernos constitucionales a los que a todos tú le has servido. Y además, una explicación hoy bien clara
que para nosotros es una contribución a la orientación responsable de una situación económica que tiene un impacto con una incertidumbre global económica. Te reiteramos que Aeromundo siempre es tuyo, igual Gracias. que tú, tampoco renunciamos al optimismo y estamos precisamente con tu presencia aquí, con esta conversación, aportándole a todos los de todos los colores. Amigos televidentes, le hemos presentado al doctor Jaime Ariztía Escuder, un destacado economista y también reputado economista que ha analizado la situación económica de todos nosotros. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro ministro de Energía y Minas, el licenciado Joel Santos. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Joel Santos, mi amigo Joel, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, un hombre del presidente, y nos gustaría iniciar esta conversación, Joel, precisamente en tiempos de incertidumbre económica global. Hoy, el gobierno de nuestro presidente, del que tú formas parte, ya tiene y ha promulgado la ley para el plan anticrisis, enfrentando precisamente esta incertidumbre económica global que está afectando al mundo por guerras y por la volatilidad en aumento del barril del petróleo, que sube, baja, y también los aumentos en materia prima y otros. ¿Qué tú dirías? Lo primero, quiero extenderle mis saludos, don Guillermo. Para mí siempre es un verdadero placer estar en este programa, del cual verdaderamente yo me siento parte. Esta es tu casa. Y quiero siempre también aprovechar y dar todos mis saludos a la población dominicana, a los dominicanos, y particularmente quiero hacerlo con los compañeros PRMistas, que sé que son asiduos en este programa, y definitivamente pues quiero decirles que me siento sí muy contento de aprovechar este programa para enviarles mensajes y que ellos puedan pues verdaderamente estar más informados cada vez, lo cual es fundamental en estos tiempos. Entonces, referente a su pregunta, que es muy atinada para estos tiempos, la verdad que yo debo decir que este gobierno, el gobierno de Luis Abinader, ha sabido enfrentar situaciones complejas, tiempos complejos. Nadie elige el tiempo en el cual le toca gobernar. Y tal vez, pues uno, antes de que el presidente Abinader asumiera la presidencia de la República, pues se imaginó un escenario muy distinto al que nos ha tocado vivir. Pero eso no quita que verdaderamente se haya enfrentado con valentía cada situación compleja que se haya presentado. Y es en este escenario que se propone este plan anticrisis para enfrentar esta volatilidad e incertidumbre. Que ya es una ley. Que ya es una ley, correcto. Entonces, en este sentido, yo creo que vale la pena, para que la población nos entienda, pues presentarlo como si fuese un avión. La economía dominicana es un avión que tiene una dirección muy conocida, es decir, este gobierno sabe hacia dónde dirigir la economía dominicana, tiene su destino. Está claro de que la República Dominicana ha sabido crecer en tiempos difíciles y ha seguido llevar su camino en el objetivo de convertirse en un país de altos ingresos en la próxima década. Ese destino, sin embargo, en un mundo convulso y complejo, presenta nubarrones, presenta turbulencias que debe enfrentar con seriedad. Estas medidas persiguen mantener ese rumbo de esa economía, sobre todo para enviar un mensaje claro a esos agentes que participan en la economía, esos agentes que son los llamados a mantener ese crecimiento, ese sector público y ese sector privado que trabajan de la mano.
y también darle la confianza a los ciudadanos de que el gobierno tiene bajo control la economía. Y de eso se trata este plan anticrisis. Sobre todo, también importante tener en cuenta que la inversión pública juega un rol fundamental. Es importante mantener el rol de la inversión pública como catalizador de esa economía. Bueno, ¿Cuál es la particularidad, don Guillermo, de todo esto? Que se está logrando tomando en cuenta ese tercer elemento, que es mantener al mismo tiempo la estabilidad social. No se busca realizar estas medidas y este plan sin perjudicar a la clase media, que normalmente es el objetivo de muchos de estas reformas. Y por eso hay que decirlo, esto no es una reforma. así es. Y también A los más protegiendo a los más vulnerables. Y verdaderamente cuando usted toma esos tres elementos juntos, usted encuentra uno de los planes mejor formulados que se hayan realizado en la República Dominicana en uno de los momentos más difíciles que está enfrentando la República Dominicana. Joel, pero hay una verdad grande como la que tú estás señalando, pero ahora queda reforzada. Es que han sido consultados todos los sectores, las fuerzas que producen la dinámica en la economía nacional, empresarios, los gremios, profesionales, también los economistas que tienen tanto conocimiento sobre el tema, apoyando el plan de crisis. Pero también tenemos al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, presidente de la dinastía Fuerza del Pueblo, que dice que no hay crisis en la República Dominicana, que no hay crisis económica para mantener y aplicar un plan de esa naturaleza. ¿Qué tú dirías? Lo que yo diría sobre todo esto es que verdaderamente este proceso ha sido un arte de prudencia, un arte de balance y una muestra de que el presidente Luis Abinader es un estadista por encima de todo, donde verdaderamente ha encontrado un balance y una solución que ha dejado, y hay que decirlo, don Guillermo, a la oposición sin relato. Así es. Y cuando usted tiene un relato adelantado ante algo verdaderamente contundente, pues definitivamente pues se hacen pronunciamientos que quedan fuera de lugar. Porque hay que decirlo, al mismo presidente Fernández le tocó realizar 5 reformas. Reformas fiscales. En este caso, reformas fiscales, de prácticamente o casi un año tras otro. Las circunstancias en su momento la requerían. Y al final de cuentas, yo pienso que él debió haberlo mirado con esa misma situación. Yo sí considero positivo que él diga que no hay crisis. Porque, bueno, eso quiere decir que este gobierno ha hecho muchas cosas muy bien. Pero, don Guillermo, verdaderamente, vuelvo y reitero la necesidad del arte de la prudencia. Lo que se está haciendo es precisamente evitando de que una situación de crisis termine permeando la confianza de los agentes económicos y que termine sin nosotros poderlo evitar, que esa clase media, esa clase vulnerable, que es la más afectada de la crisis económica, pues pueda ser afectada. Estamos evitando eso, estamos actuando de manera preventiva. Eso es una verdad como los grande. gobiernos lo deben realizar. Y eso es importante, es precisamente para evitar que la sangre llegue al río. De eso se trata gobernar, evitar estas situaciones, no dejar que estas situaciones terminen afectando a las clases más necesitadas y al final de cuentas nosotros podamos continuar por el sendero del crecimiento, el sendero del desarrollo, que es lo que verdaderamente todos los dominicanos se merecen. Joel, tú acabas de regresar el jueves de la capital norteamericana de Washington, donde ha habido un anuncio hablando de energía
para muchos dominicanos la energía nuclear, la energía atómica. ¿Cómo tú lo explicarías? Yo creo que yo tomaría la misma palabra del comentario anterior y volvemos al tema de actuar con tiempo. La República Dominicana ha venido profundizando su matriz energética. Hace 25 años dependíamos de una manera importante del diésel, del fuel oil, es decir, de combustibles que generan una dependencia importante del petróleo. Hemos venido profundizando en esa matriz, se le ha añadido carbón en el tiempo, se le ha añadido gas natural, se le ha añadido las renovables que ya hoy representan el 25% de esa matriz, y dentro de las renovables encuentras el eólico, encuentras la energía solar, encuentras también biomasa. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es seguir profundizando esa diversificación de esa matriz, pero no es esperar a que las circunstancias te lleguen, sino que debemos actuar antes de tiempo. La energía nuclear es una gran oportunidad para la República Dominicana seguir profundizando. Es una energía limpia. Es la energía civil. Es una energía estable. Obviamente aquí no estamos hablando de armamento, aquí no estamos hablando y yo creo que es importante, y luego también voy a tocar un segundo punto que es muy importante, porque la energía nuclear sirve para la parte de medicina, también, que la gente lo ignora. Entonces, estamos hablando de reactores o microreactores, y ya la tecnología ha traído como consecuencia reactores de 300, de 250 megavatios, no aquellos hongos grandes que la gente ve y que ponen las fotografías. No se trata de eso, se trata de microreactores nucleares que son muy estables porque pueden operar hasta 50 años de manera continua y no tienen dependencia de los combustibles fósiles, lo cual es sumamente importante. Es un proceso que toma tiempo, hay que decirlo, porque requiere de muchos procesos de seguridad, requiere trabajar directamente con la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, en términos de regulación. Debemos avanzar con una ley de energía nuclear que ya también estamos trabajando. Preparar el personal humano. Preparar el personal humano. Y todo este proceso que se toma su tiempo. Pues verdaderamente lo podemos trabajar de la mano con el gobierno norteamericano, que definitivamente, don Guillermo, está colaborando bastante en este proceso. Este acuerdo que se realizó esta semana es un hito en materia de generación energética para la República Dominicana, pero también está el segundo elemento, don Guillermo, que es la medicina. Sí es. Muchas personas lo desconocen, pero gran parte de los equipos médicos más modernos pues operan con energía nuclear. Cuando usted, lo que es la tomografía, todo lo que son la mamografía, lo que es la resonancia magnética que todo el mundo se está realizando, pues todos esos equipos operan con energía nuclear, y cada vez más la energía nuclear irá jugando un papel. La prevención del cáncer. Todo el programa de prevención del cáncer está montada sobre la energía nuclear, y cada vez más su involucramiento será mayor. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir acelerando nuestro proceso de involucramiento y no hay que tenerle miedo. Y nuestra capacidad de manejo de la energía nuclear para verdaderamente poder aprovechar los elementos del desarrollo. Y como usted dice, don Guillermo, no hay que tenerle miedo. No estamos hablando de esos grandes hongos que se ven en la fotografía y de Chernobyl. Todo eso es una tecnología de hace 50, 60 años que no tiene nada que ver con la realidad actual. Y la verdad es que, como dije, República Dominicana está dando un gran paso en salir adelante. Volvemos de nuevo, esa es la clave. En estas áreas que son de largo plazo, hay que ir adelante, hay que avanzar en regulación, hay que avanzar en los acuerdos con las instituciones que conocen del tema para poder avanzar más rápido en los procesos de desarrollo. Joel, tú eres nuestro ministro de Energía y Minas también, que muchos dominicanos te identifican
con el consumo de la energía eléctrica. Ahora, en estos tiempos en que el sistema climatológico en el mundo está afectando con mucho calor a todas las poblaciones del mundo, la República Dominicana también, eso aumenta el consumo de la energía eléctrica. Y eso queremos que tú lo expliques ahora, cuál es la producción de energía que tenemos, cuál es la situación del abastecimiento a los hogares dominicanos y que no hay aumento de tarifa. Explícalo. Sí, don Guillermo, la realidad es que el aumento de la demanda tiene una buena noticia, pero también tiene una mala noticia. La buena noticia es que ese crecimiento en la demanda que tiene la energía dominicana no es otra razón más que también el país se sigue desarrollando. Los dominicanos continuamos cambiando nuestros hábitos de consumo y consumimos más energía. Por eso esta semana... Y aumenta la demanda. Sí, esta semana, en ese sentido, se ha dado un consumo pico histórico de 4.077 megavatios en horario pico. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos incrementado, si lo comparamos con el 2019, el pico del 2019, en más de un 50%. Un 52%. Exactamente. Cuando nos encontrábamos, el pico en aquel momento era de 2.600 megavatios. Entonces, eso, la economía se ha ido transformando. La mala noticia también es que por el cambio climático y otras circunstancias, las temperaturas que manejamos son más altas y los dominicanos de manera natural también, además de que se han desarrollado, pues también tienden a ya prender sus aires acondicionados más tiempo, cambian sus hábitos de consumo y con mucha razón pues no quieren pasar calor, y yo creo que eso es totalmente aceptable. Entonces, nuestra respuesta como gobierno debe ser en la misma contundencia a estos cambios que se han realizado. Y por eso, pues hemos montado un plan agresivo de crecimiento de la oferta de energía. Y por eso los dominicanos pueden estar tranquilos de que verdaderamente, gracias a los programas de desarrollo de nueva generación eléctrica, pues se tiene la energía disponible para suplir esta demanda. En este sentido, puedo mencionar algunos proyectos que ya se han terminado y otros proyectos que están en proceso de desarrollo para seguir creciendo o desarrollando la oferta energética de la República Dominicana. Ya entre el año pasado y este año, pues se entregó una planta de 130 megavatios en Energas 4 en San Pedro de Macorís. Ya Siva en Boca Chica cerró su ciclo y añadió 68 megavatios adicionales. Ambos ya están en operación. También entró en operación en Montecristi, que también, por cierto, ayuda y comienza el proceso de diversificación de generación desde el punto de vista geográfico, que eso es importante para un país que tiene cambios climáticos importantes, como el caso de República Dominicana. Pero ya se añadieron 290 megavatios en Montecristi, en este caso hasta a ciclo abierto, en esta zona, que también ya están en generación. Se van a añadir otros 124 megavatios a la misma planta una vez este año cierre su ciclo. Es decir, que ahí hay 124 megavatios adicionales para este año. El próximo año, Generadora San Felipe entra en operación con 470 megavatios, lo cual se convertirá en la planta unitaria de generación más grande de la República Dominicana. Ese proyecto también será a gas natural, al igual que Energía 2000 en Montecristi. Y para el 2028 se estarán añadiendo otras dos plantas y debo hacer la aclaración, todas estas plantas que estoy mencionando, que todavía no se han inaugurado, todas están en proceso de desarrollo. Es decir, no estoy mencionando nada que no haya comenzado. Esas dos plantas añadirán 420 megavatios cada una para un total de 840 megavatios en el 2028, además de otros 1.000 megavatios que se añadirán de energías renovables que también están en desarrollo. Es decir, este gobierno incrementará más que ningún otro gobierno la generación eléctrica en la República Dominicana, lo cual permitirá, volvemos al avión, don Guillermo, a que ese avión
que traerá crecimiento y desarrollo futuro a la República Dominicana tenga la base para hacerlo, porque la energía es la base para poder crecer y para poder traer al país nueva inversión local y extranjera que pueda generar empleos, que pueda generar desarrollo y mayor valor agregado. Brevemente, Joel, dile a nuestro querido pueblo dominicano que no hay aumento de tarifa de energía eléctrica. En ese sentido, no tenemos en el corto plazo ningún proceso de cambio de tarifa. Obviamente, cuando aumenta la temperatura y aumenta el consumo, a usted le puede aumentar la factura. Pero no aumenta Pero la tarifa. no por aumento de tarifa, porque obviamente nosotros sí se ha realizado el plan anticrisis y claramente, hablando de prudencia, no podemos atar un plan anticrisis con ningún cambio en la tarifa. Joel, despídete de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Quiero seguir exhortando a los dominicanos a trabajar de la mano. Yo creo que este gobierno ha vuelto a dar un mensaje claro de que está trabajando por el presente, pero también está trabajando por el futuro de la República Dominicana. Se está trabajando en estas dos vías, como decía una persona que conozco, en onda corta y en onda larga, pensando en el presente, pero también dejando las bases para que la República Dominicana pueda continuar su desarrollo. Sigo insistiendo, don Guillermo, sigo insistiendo de que los países negativos no van para ningún lado. Es lo mismo que en su vida personal. Si usted piensa negativamente, usted no va a alcanzar sus objetivos. Por suerte, don Guillermo, nosotros tenemos una ciudadanía que todos los días se levanta para trabajar, todos los días se levanta con el objetivo de seguir echando para adelante. Lo mismo logra con su gobierno de la mano. Este es un gobierno con Luis Abinader a la cabeza, que él y todo su equipo se levanta todos los días con el objetivo de verdaderamente dejar a una República Dominicana mejor que la que encontró, pero sobre todo con optimismo en el futuro, que ha sido y será la clave para una República Dominicana cada vez más desarrollada. Joel, qué complacido siempre nos sentimos cuando tú vienes aquí a Aeromundo a estar dando explicaciones verdaderas, es decir, que no son inventos, que son informaciones que todos podemos comprobar, que son informaciones del trabajo serio que precisamente tú tienes a tu cargo como ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Muy pronto te vamos a traer para hablar precisamente de minas, para hablar precisamente de lo que está pasando en muchas partes del mundo, que se está en pleno desarrollo con las tierras raras, con la minería y su impacto en las economías de muchos países de los 5 continentes. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido mi amigo Joel Santos, nuestro ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy una vez más no tenemos nosotros ninguna duda de afirmar que la mayoría del pueblo dominicano apoya precisamente esa ley anticrisis, es decir, para proteger a la clase media y a los más pobres, y que el impacto es que ese impacto económico lo aporta la clase alta, los ricos del país. Es decir, que estamos tomando decisiones no improvisadas, consensuadas. Durante 3 meses lo vimos a usted presidir reuniones con todos los que forman parte de la dinámica de la economía dominicana, del desarrollo nacional, empresarios, gremios, comerciantes de todos los niveles. Es decir, conversando, buscando alternativas de solución. Es una pena
que esa comunidad política de oposición, que nosotros la calificamos todavía de perturbada y totalmente apartada de lo que debe ser una oposición, presentando propuestas en medio de una crisis con incertidumbre económica global, que no la quiere ni la patrocina ningún gobierno ni ningún país, sino que su impacto viene por la volatilidad de los precios del barril del petróleo y sus derivados, de las materias primas, es decir, de lo que no producimos en el país, que no producimos petróleo, y no nos cansamos de decir que tampoco tenemos una fábrica de dólares. Lo que sí tenemos es a usted en el Palacio Nacional trabajando precisamente en favor de todos los dominicanos de todos los colores, escuchando a la gente como nunca antes habíamos tenido un presidente en ese propio Palacio Nacional, en nuestra epopeya de los últimos 65 años, dedicado tantas horas al día para solucionar, para entender, modificar y escuchar siempre a nuestro querido pueblo dominicano, y usted lo hace. Señor presidente, aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, siempre le decimos a nuestro querido pueblo dominicano que no somos imparciales, pero sí veraces. Y cuando decimos veraces, es que cada uno de nuestro querido pueblo dominicano puede comprobar que los hechos, es decir, las realizaciones que usted como presidente de todos está realizando, la podemos comprobar. Mire, muy pronto vamos a comprobar con la inauguración precisamente del kilómetro 9. También no solamente de que ya la bandera, el túnel se pasa, sino esa Núñez, esa situación que va a salir ahora con la inauguración en ese mundo de las construcciones tan esperadas, no solamente la del kilómetro 9, sino también la 27 de febrero con el túnel de la bandera hasta llegar a la carretera Sánchez. Es decir, al trabajo serio, a las necesidades que cada dominicano puede comprobar que usted sigue demostrando que es el presidente que va a dejar el legado más grande a todo lo largo y ancho de la República de construcciones que se pueden comprobar por cada uno de nosotros cuando pasamos por una circunvalación y cuando pasamos a ver el desarrollo de este país. Gracias, presidente. Y también tenemos que apoyar, como lo hacemos, a la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, que está haciendo un reconocimiento justo a un presidente elegido por los votos, como fue el presidente Salvador Jorge Blanco, que no tenía ni siquiera una calle con su nombre. Qué bueno que sabemos corregir errores a tiempo en favor de los hombres y de las mujeres que no han gobernado, es decir, que han sido elegidos a través de los votos mayoritariamente. Muchas gracias. Y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.